Tú ves ciertas afirmaciones en el Nuevo Testamento que son bastante claras, que tienen a Jesús como co-creador. Aquí hay una en Colosenses, quizás la más conocida, Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Dios específicamente, y trasladado al reino de su amado Hijo, así que hay una referencia a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, de nuevo sigue hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos estos términos se refieren a seres divinos, lo que podríamos considerar seres angélicos, así que cubre mucho terreno, todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible. A Jesús se le da crédito por al menos participar en la creación. En el versículo 17 dice, «Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten». Se tiene la misma idea en 1 Corintios 8. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, así que Dios recibe el crédito en esa parte del versículo, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto es en realidad un poco más preciso en términos de la idea, porque cuando se habla de dar crédito a Jesús por la creación, y por supuesto Dios tiene crédito por la creación, y pensamos en Dios como el Creador desde el Antiguo Testamento, el lenguaje en el Nuevo Testamento en este versículo distingue entre Dios como Creador último y Jesús como el agente de la creación, el medio por el cual todo fue traído a la existencia. También hablaremos de ese lenguaje. Vayamos a Génesis 1:1-3. Si miramos estos tres versículos, ¿cuál es el agente o medio de creación de Dios? Porque cuando pensamos en la creación, pensamos en este pasaje, ¿verdad? Génesis 1. ¿Cuál dirías que es la respuesta? Oigo que la palabra viene del versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que la palabra no está realmente en el pasaje, pero Dios está hablando. Así que ahí tienes esta asociación con Dios, que es un espíritu. El Antiguo Testamento nos dice que Dios no tiene cuerpo. El Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Dios no tiene cuerdas vocales que puedan vibrar y emitir sonido. Bien, entonces este lenguaje es antropomórfico, y sugiere que Dios está haciendo algo, y el resultado de su actividad, el resultado de su hablar, de alguna manera produce todo lo que existe. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos Juan 1. En el principio era el verbo era Dios, estaba con Dios, y todo eso. Así que sabemos que hay una conexión conceptual. Pero quiero mostrarte que la idea de la palabra como una entidad encarnada en forma humana, esa idea es muy familiar en el Antiguo Testamento. Y creo que eso es en lo que Juan se basa en el capítulo 1 de su Evangelio. Aquí tenemos Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, en algo visual diciendo, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Bajamos unos versículos. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, «No te heredará éste», refiriéndose a Eleazar de Damasco, «sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó, en otras palabras, él, la palabra, lo llevó a Abraham, y lo llevó fuera y le dijo, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo, la palabra le dijo a Abraham, «Así será tu descendencia». Y la respuesta de Abraham es, según el escritor bíblico, «Y creyó a Yahweh». Ese es quien le habla. Así que de nuevo, tienes esta mezcla del nombre divino Yahvé con la palabra. Y la narración se lee como si Abraham estuviera viendo a otro individuo que lo lleva afuera y le habla. Si el escritor quería dejar claro que Abraham no estaba viendo nada, que tiene algo como el audífono que estoy usando ahora. Si él tuviera algo en el oído, que solo escuchara algo o recibiera algo en su cabeza. Podría haberlo dejado mucho más claro que esto, porque este es el lenguaje de la apariencia visual y la personificación, como si otra persona estuviera allí. Hablemos de 1 de Samuel 3. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor, ahí está la frase otra vez, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Así que hay una conexión entre una cosa vista y la palabra del Señor. Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces. Ya conocen la historia, no voy a repetirla entera. Samuel oye esta voz varias veces. Elí dice, oye, si vuelve a suceder, tú dices, habla Señor que tu siervo oye. Y aquí en el versículo 10, y vino el Señor y se paró. Esa es una forma extraña de describirte si eres solo un espíritu. Si no tienes algún tipo de cuerpo, o tal vez algún tipo de sustancia.
Aunque hay pasajes corpóreos donde hay algo táctil, vamos a ver uno en un momento, pero hay al menos otra persona en la habitación que es visual. Y este es Yahweh. Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. Ahora bien, la clave aquí es la frase como las otras veces, porque en el primer versículo el escritor dice: Oye, la palabra del Señor era rara en aquellos días, pero voy a contarte una historia. Voy a contarles algo que le sucedió a Samuel. Y él conecta eso de nuevo a esta palabra del Señor siendo rara, y cuando llega al final del pasaje, también lo relaciona. Así que al principio del capítulo 3, la palabra del Señor es rara. Al final del capítulo, leemos esto: Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Así que de nuevo, todo está conectado a una presencia visual, algo que Samuel puede ver, y esa persona que Samuel está viendo se llama la palabra. Jeremías 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra del Señor que le vino en los días de Josías. Así comienza la profecía de Jeremías. Versículo 4. Vino pues palabra del Señor a mí, Jeremías es el orador ahora, diciendo. Pasando al versículo 6, Jeremías dice: Y yo dije: Señor Dios, es Yahweh Elohim, Adonai Elohim. Así que Jeremías se está refiriendo a esta palabra que vino a él como Yahweh, Yahweh Elohim, Adonai Elohim. Señor Dios, he aquí, no sé hablar. Él recibe su comisión y dice: no sé lo que voy a hacer. Versículo 9. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y es una presencia corpórea, fisicalizada, encarnada, y esa persona física es la palabra. Bien, hay muchos antecedentes en el Antiguo Testamento. De hecho, si estás interesado en este tipo de pensamiento entre los judíos, te aconsejo que investigues un poco los Targums. Los Targums son traducciones al arameo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Para nuestro propósito, nos interesa el Antiguo. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento en los que se puede decir que haya alguien más con Yahweh. Puede que esté el ángel, pero puede que solo sea otra persona. O que Dios se refiere a sí mismo en tercera persona, lo cual es un poco extraño. Y él que creó los Targums, las traducciones, usó la palabra aramea memra, que es la palabra aramea para palabra. Aparece en todo tipo de pasajes que no se encuentran en el Antiguo Testamento. Es interpretativo, y todo lo que tienes que hacer es buscar en Google la palabra memra, y va a ser fascinante para ti, porque aquí tienes judíos mirando su propia Biblia hebrea, y viendo a Yahweh y luego a este tipo memra en diferentes pasajes. Tienen este tipo de conciencia porque están muy en sintonía con su texto. Tienen la sensación de que hay un Yahweh invisible, y hay este otro Yahweh ahí fuera, y a veces están en el mismo pasaje al mismo tiempo, y eso forma parte de su conciencia teológica. Por supuesto, volviendo al Nuevo Testamento, Juan retoma esta idea, y tiene a la palabra como el agente de la creación,